Oh gloriosa ciudad que a la orilla del hermoso Toachi floreces, yo te auguro que pronto tu frente ceñirá el laurel que mereces. En las entrañas de la selva tropical ecuatoriana, donde los ríos serpentean y las cascadas rugen, se encuentra Santo Domingo. Esta tierra ancestral, habitada por la etnia sáchila, que guarda secretos milenarios y una conexión profunda con la naturaleza, conviviendo en armonía con la más extensa y variada etnografía, conformándose un paisaje cultural único en el mundo. Iniciamos este recorrido por la nueva Puerta Grande del Progreso Nacional, Santo Domingo. Ubicada en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, a 120 kilómetros del Océano Pacífico. La zona recibe gran cantidad de precipitaciones y tiene una riqueza hidrológica significativa. Santo Domingo, capital de la provincia de Los Áchilas, que está ubicada en la zona costera del Ecuador, es un crisol de cultura y tradición, hogar de los Sáchilas, una comunidad indígena vibrante, pacífica y reverente a la naturaleza y sus prodigios. Su historia está marcada por la resistencia, la identidad y la riqueza natural que la rodea. La zona estuvo habitada por los pueblos aborígenes sáchilas, más conocidos como indios colorados, antes de la llegada de los españoles. La primera referencia que se tiene data del año 1542, cuando un gobernador de Quito, Gil Ramírez Dávalos, reconoció la autoridad y mando a Cristóbal Tusasanín sobre los extensos territorios de Sichos, Niguas y Colorados. El nombre de Santo Domingo se origina en la doctrina de los padres dominicos u Orden de Santo Domingo de Guzmán, que evangelizan la zona de Canzacoto, y el nombre de Colorados fue dado por los primeros exploradores españoles, debido a su singular costumbre de pintarse el pelo y el cuerpo con un tinte rojo brillante, obtenido del achote. Cuando hablamos de Santo Domingo, tenemos que referirnos a 300 años, 400 años atrás. Es decir, la historia de Santo Domingo o de esta región no vamos a entender si no relacionamos, por un lado, la presencia en estos territorios de los llamados pueblos yumbos. Toda esta región de los yumbos, niguas o colorados está ligado a la presencia misionera también. Según las evidencias que hemos encontrado en excavaciones arqueológicas, si los yumbos comienzan por el año 400, 500 de nuestra era, o sea, después de Cristo, a incursionar para acá, los sáchilas son descendientes de los yumbos, tan solo que los sáchilas quedaron hacia el sur del territorio yumbo, si tomamos como centro Tulipe. ¿Por qué se quedaron ellos? Porque felizmente para ellos, las erupciones del Pichincha no los atacaron a ellos. Hubieron varias erupciones, pero la más desastrosa fue la del 1660. Esta de 1660 vino para acá con toda su fuerza de arena volcánica y la encontramos aquí con unos 30, 60 centímetros de espesor de la capa volcánica. Y fueron contra la población yumbo, especialmente en torno a Tulipe. Esto es muy evidente. De tal manera que étnicamente los sáchilas son descendientes de los yumbos y si no descendientes directos, al menos, como digo, primos hermanos, asociados, vinculados temporalmente y territorialmente a los yumbos.
tienen una relación entre las zonas altas y las zonas bajas, en el sentido de que son abastecedores de grandes productos exóticos. Entonces, aquí hay una presencia de la iglesia, por eso es Santo Domingo. Viene la presencia de la evangelización de toda esta zona a través de la presencia de los dominicos. En el caso de lo que llaman los yumbos del sur, que sería ese sector, mire usted hacia el norte, está todo ese sector de Gualea, Nanegal. Ahí, por ejemplo, está la presencia de los mercedarios. Y en la parte de Mindo, por ejemplo, son diocesanos, son, digamos, misiones independientes, ¿no? Entonces, de ahí nace esta región hace 300, 400 años. Las expresiones culturales de los Táchiras actuales debieron ser heredadas por todo ese gran territorio o habitantes yumbos, en el asunto de territorialidad, de manejo de agricultura, de intercambio de productos, de lo más excelso de la evolución humana, que es el idioma. Los padres dominicos llegan a la región en el año 1660 para evangelizar a los pueblos nativos. Casi un siglo después, aparece la región de los Colorados en el plano del geógrafo y sabio riobambeño Pedro Vicente Maldonado en el año 1750. El 29 de mayo de 1861, en la presidencia de García Moreno, la Asamblea Nacional del Ecuador decreta la Ley de División Territorial, dividiendo al país en 13 provincias. En Pichincha, compuesta por el Cantón Quito, figura la parroquia de Santo Domingo de los Colorados. Entonces, cuando usted pregunta, por ejemplo, la presencia de los primeros colonos, inclusive de extranjeros, hay que remitirse al primer hecho histórico que se da entre 1871 y 1910 aproximadamente, cuando se plantea desde los gobiernos de García Moreno y de Alfaro crear un puerto para Quito. ¿Y cuál es el puerto más cercano para Quito? Es Bahía. Entonces ahí se dice, hay que ir abriendo el camino a Manabí desde Quito, ¿ya? Desde Aloa, que más o menos ese es el eje, ¿no? Con unas variantes que hay, no es lo mismo unas breves variantes, pero es el mismo tramo entre Aloa, Tandapi, Ayuriquín, Santo Domingo. Y ahí se da el primer proceso de colonización. El 23 de julio de 1883 se crea el Cantón Mejía y se anexa a su territorio la parroquia Santo Domingo de los Colorados. Desde el 30 de octubre de 1966, cuando Santo Domingo era aún parroquia rural del Cantón Quito, con una población que sobrepasaba los 35,000 habitantes, se constituye el primer comité de provincialización. Encontramos un documento de 1899, pero lógicamente hace referencia al informe a la nación en la época de Eloy Alfaro. Hay un hecho histórico que es la fundación de Santo Domingo en 1899, el 6 de noviembre de 1899, y este documento lo informa en 1900 al Congreso. O sea, no había internet, ¿no es cierto? No había ni fax, todavía ni el telégrafo. Entonces, mire lo que demoraba en informar, meses, ¿no? Entonces aparece este documento. Y con eso hemos confirmado este dato histórico que es el 6 de noviembre de 1899, que es la fundación oficial del pueblo colono de Santo Domingo, ¿no? Este documento, desgraciadamente, lo encontramos recién en 1982, cuando Santo Domingo ya era cantón. Entonces ahí puede usted entender que la cantonización o las fiestas de cantonización tuvo más importancia que este acontecimiento que es la fundación. Pues como el 6 de diciembre en Quito, ¿no es cierto? O la fundación en Cuenca, la fundación en Riobamba, etc. Pero después viene la provincialización y coincidencia es el registro oficial que se vuelve a poner y se cruza con esta fecha, ¿no? Exacto. Entonces, a veces de esta fecha pasa desapercibido. Mira un pueblito chiquito en relación
desorganizado totalmente en relación a Ibarra, ¿no? Ibarra es una ciudad pequeñita, bonita, con sus calles rectitas, empedrados, las vías de salida, pero una ciudad hermosa. Te comento que salíamos muy poco porque era lodo y lluvia, ¿no? Pero sí salíamos. Los muchachos somos un poquito conocedores. Allí, a ver, en el 70, hablemos de que el parque ya estaba formado, ya estaban sus vías principales. Allí había ya la Botica Santo Domingo, que era la principal. Que hay un personaje clave en Santo Domingo que inclusive él estuvo en las primeras juntas parroquiales y que fue Ramón Chérez Chávez, dueño de la Botica Santo Domingo. Y creo que don Ramón participó muy activamente a partir del año 48, puede imaginarse. Desde el enero del 48 ya mi padre abrió la Botica Santo Domingo. Durante 15 años la Botica Santo Domingo fue el único establecimiento farmacéutico que servía a Santo Domingo y a toda la región. Pues, mi padre tenía una actividad de farmacia, conocía la elaboración de fórmulas magistrales, era un técnico práctico en la elaboración en el laboratorio de fórmulas. Mi madre trabajaba en contabilidad en la Botica Pichincha, en Quito. Se conocieron jóvenes los dos y formaron una familia. Yo soy el cuarto de esa familia, buscando mejores días y por consejos de mi abuelo, el doctor Carlos Moyragui Donoso, que él conocía y vislumbraba el futuro que iba a tener Santo Domingo, aconsejó a mi padre y a mi madre que vengan a Santo Domingo a abrir una farmacia, a dar el servicio de botica, porque carecía toda esta región, carecía de ese servicio. Y efectivamente yo creo que el consejo estuvo muy bien, muy bien. Nos cayó a toda la familia, aunque fue dura la presencia en esa época. Hay que volvernos tiempo atrás. Santo Domingo en el año 47, 48, era un pequeño poblado nada más, perdido y rodeado de selva, de una gran vegetación, de muchos ríos y de una característica donde llovía casi todo el año. Posiblemente en ese tiempo ya había la ciudadela, los unificados, casi de aquí a unas cuadras, ¿no? Alguna vez yo dije cooperativa Los Unificados y me rectificaron los pobladores. Licenciado Méndez, no es cooperativa, es ciudadela. ¡Ah, caramba! No había más calles, no había más calles. Alrededor una plaza donde más tarde sería el parque y una plaza en donde llegaban los camiones al mediodía, que desde Quito habían salido 6 de la mañana y llegaban acá a descargar los víveres. Y a su vez en la tarde salían a la vía Quinindé, la vía Chone, a comprar fruta y se retornaba a la madrugada siguiente, salían a Quito. Más abajo, donde hoy es la Galápagos y Tulcán, allí se encontraban los palos, y ahí con nombre inclusive, donde dejaban los caballos el señor tal, allá amarraba su caballito, acá amarraba su... Mira, eso fue Santo Domingo. Recuerdo que estando en los años de escuela, nos invitaron a conocer el río Búa. El río Búa lo entramos por el kilómetro 9 de lo que hoy es la vía Chone. Entramos a caballo y había que ir abriendo con machete, abriendo como llaman la pica, hasta llegar al Búa. Íbamos con una persona que le gustaba y vivía de la venta de peces a pescar, y efectivamente encontramos, era una selva virgen, unos ríos con unas pozas para bañarse, fenomenales, estupendo, el agua cristalina, una variedad de peces.
cantidad de aves, una aventura que nunca me olvidaré. Nunca me olvidaré. Tenía yo creo que 7 años. Una época tan sana y bendecida de criarnos en una finca, una hacienda, y tener que coger tu bicicleta Atu para trasladarte a la escuelita, o si no, la Semila. Entonces, la escuelita Neumann, mi escuelita Neumann quedaba donde es actualmente el Super Maxi. Entonces ya te puedes imaginar la distancia de ese tiempo en un camino lastrado, ¿no? Camino de segundo o tercer orden. Y yo cogía mi bicicleta Atu, o si no, cuando tenía que hacer otras diligencias, cogía mi caballito o mi mular y me dirigía a mis actividades. 64 la primera junta, Junta Promejoras, que la nombró Quito. Estaba por don Casmo, el ingeniero Casmo Zambrano. Luego ya vienen otros ciudadanos ilustres, pero en ese tiempo estaba don Ramón Cherres, porque él fue algunos años presidente de la Junta, porque después él ya fue el primer presidente del Consejo Municipal, ¿no? Definitivamente. Si estamos hablando de 70, ya fue Consejo Municipal. El término alcalde para Santo Domingo a partir del 78. Don Clever Pacimiño Flores, ya por elección popular. Estamos hablando de épocas pero cerradas y abiertas al progreso. Porque mira, siendo parroquia primero de Quito, luego de Mejía, o sea de Machachi, y luego volvió a Quito, y así ha venido el proceso de Santo Domingo. Y se volvió el gran polo de desarrollo que no han querido hasta ahora darle la categoría a Santo Domingo. Ese que es un gran polo de desarrollo, claro. Pero también vinieron gente muy visionaria, muy capaz. Entre ellos uno de los el constructor que hizo la vía Aloac Santo Domingo Granda Centeno, que la entregó en el 64, ¿sí? También se puso al frente con grandes hombres como el mayor Polanco en ese tiempo de la Junta, como el mismo Olger Velastegui, Clever Pacimiño. Allí lo tenemos, me estoy haciendo falta. Por supuesto, don Ramón Cherres Chávez. Ya hace un número de ciudadanos ilustres se reunieron y dijo, no, pues por Dios, si no nos hacen caso, seamos provincia. La sequía de Manabí, que más tarde fueron, y hoy la mayoría son manabitas, que han venido a Santo Domingo, cuando ya se abrió sobre todo la carretera a Chone, cuando se abrió ya la carretera a Quevedo, vinieron muchísimos, y la mayoría eran manabitas. Pero antes, lojanos. Igualmente por la sequía de Loja, habían venido muchas familias. Sequía de Manabí, sequía de Loja, sequía de Machala, que es la provincia del Oro. Y así se vino la gente, se vino y se llenó. Y otro elemento, otro factor también fue Radio Saracay, fue la presencia del señor Olger Velastegui, el propietario. Entonces, don Olger difundía, hay que colonizar, vengan a ocupar tierras, y la radio se volvió un medio poderoso para difundir todo eso, ¿no? Ya un visionario, porque es un nombre excelente en eso, visionario ya puso una radio, entonces esa fue la Radio Saracay. Olger Velastegui, todavía un abrazo, todavía está vivo, un gran amigo. Yo creo que el mayor legado que mi padre deja es esa mística para el trabajo, sin contemplar la hora ni el día. Él trabajaba incansablemente. Ya después de un año y medio que mi padre fundó la radio, llega mi madre como una bendición también para él y para la familia, pues ahora que él siempre tuvo en mente que su esposa debía ser una profesora, sino también fue la primera locutora de aquí de Santo Domingo. Llamaba a través de sus micrófonos que vengan a Santo Domingo y ponderaba la calidad de tierra, y efectivamente, cierto es. Allí comienza a llamar a la gente, mira.
En Santo Domingo hay tierras, vengan. Coincide con la sequía. Y le escucho a mi papá que decía, numerosísimo público se encuentra en los estudios de Radio Saracay, separando espacios musicales y comunicados urgentes que tenemos para esta hora. Por eso mantenga siempre la sintonía de Radio Saracay. 965 kilociclos, onda media, banda preferencial de los 90 metros. Pero era muy de mañana para que haya numerosísimo público. Eran las 7 de la mañana, pero yo no había visto a nadie que subía. Cuando yo subo, papito, le digo, ¿y dónde está la gente? Dice, ¿qué cosa, mijo? Dice, usted dijo numerosísimo público, yo quiero ver dónde están. Y al mismo llegan, dice, espérate nomás, verás. Cuando se dice así, cuando se habla de grandeza, la grandeza viene. Y efectivamente, venían gente que venían viajando de Quito especialmente, ya después pues en la carretera que se hizo de Quevedo para acá, de Chone para acá, de así también pues la Loac Santo Domingo, de Quinindé para acá. Entonces venían gente, por último, a conocer la radio, a conocer a la persona que hablaba, que decía esas noticias, y a los personajes que ya poco a poco fueron ingresando a la radio. Ahí sabemos que han llegado las primeras personas que vinieron a vivir aquí, a habitar de otras ciudades. Tú sabes que Santo Domingo acoge a propios y extraños. Y más que todo, nuestras personas, como nuestros padres, ellos han venido de otras ciudades, como mi papá y mi mamá, que vinieron de Tulcán, pero viven más de 45 años aquí. Bueno, ellos cuentan más experiencias, pues de antes, ¿no? Que Santo Domingo era todo casi monte, la verdad, que para ir, por ejemplo, a Julio Moreno, donde nosotros tenemos familia, nos dicen que era en caballo, que el parque, ahí se ubicaban los carros que iban a Quito, que ahí había el terminal terrestre en todo el centro, casi por el municipio. Únicamente lo poblado era todo el sector del casco urbano, entre lo que hablamos del sector de la Carolina, el parque, la 29, la Quito, era lo que más había en las casitas. Y lo demás, dice mi mamá, pues era monte, que al final, dice, yo pensé que no me iba a acostumbrar, pero ahora pues adoran Santo Domingo como nosotros. Mucha gente venía con su familia, el padre con la esposa, sus hijos, sus mascotitas, sus gallinitas, y se apostaban por unos días en el parque con unas carpas aquí muy cerquita, porque la radio está aquí a una cuadra del parque. Entonces venían primero a decir el comunicado a la familia Tutalyá, me acuerdo, una familia Tutalyá en Túquerres, Colombia, de parte de sus familiares, le comunica que llegaron sin novedad, que ya están aquí en Santo Domingo y que llegaron sin novedad, que cualquier cosa estén pendientes de la sintonía de Radio Saracay para nuevos comunicados. Invitamos a todo el pueblo ecuatoriano a las fiestas julianas, a vivir la alegría y hermandad de Santo Domingo de los Codrados. Y fue prácticamente, como tú lo dices, la razón de que mucha gente vino de más provincias como Tungurahua, Cotopaxi, de la provincia del Oro, pero increíblemente llegó también mucha gente, como te digo, de Colombia, porque en Colombia, exclusivamente en el sur de Colombia, en la provincia de Nariño, en el departamento de Nariño, se escuchaba la radio Saracay nítida como local, a tal punto que tuvimos un auspiciante que se llamaban los almacenes Ley, que ahora se llaman Éxito en Colombia, que eran nuestros auspiciantes. Quito trata de planificar a esta parroquia rural, ¿no es cierto?, que tenía apenas 7,000 habitantes, irle desarrollando. Entonces, este camino, que obviamente el interés es abrir el puerto de Esmeraldas, entonces ahí nace toda la importancia de desarrollar el camino a Quinindé. Entonces, ese es un gran segundo flujo, que está muy ligado todavía a Quito, lógicamente. Hay mucha gente de Quito que viene a comprar haciendas. Acá mi papá fue profesor de mi mamá en el colegio Eloy Alfaro. Mi mamá es de la provincia de Cotopaxi, de la Tacunga. Y bueno, pues así fue Dios, así fue el destino. Se conocieron los dos, ahí nací yo. Y nació mi hermana menor, que se llama Diana Carolina. Ella es médico, estudió en Cuba. Hoy en día ella está prestando sus servicios en el hospital de Seibos, Guayaquil, en la ciudad de Guayaquil, valga la redundancia. Eso es lo bonito de Santo Domingo. Contar con amigos de muchas provincias, de muchas culturas, en donde uno se puede enriquecer, uno puede enriquecer sus conocimientos. Entonces, es diverso Santo Domingo. Santo Domingo tiene una riqueza, comparando sobre todo, y es de todo el año. Santo Domingo hasta ahora yo creo que está bien dotado de la suficiente de ríos, de sus
lluvias y todo, pues se presta para la ganadería, para tantas plantaciones que hoy tenemos, ¿no? El turismo, que es ahora una atracción de todos los hermanos del país del Ecuador y de Colombia, de Venezuela, de todo lugar que han llegado aquí. Tenemos que ser agradecidos de todas las provincias que hemos llegado acá a Santo Domingo. De todo lado, ser agradecidos de nuestra tierrita Sáchila, que nos ha bendecido. Aquí nos ha dado nuestra casita, aquí han nacido ya nuestros hijos, en el caso de las otras generaciones, ¿no? Aquí vino mi bisabuela del sur de Quito, de ahí venimos nosotros, ya. Pero ya mi madre, Esther, nació en Santo Domingo. Somos la mayoría de habitantes de la hermandad lojana, de la hermandad manabita. Y decir, sí, yo amo Chone, yo amo el Carmen, yo amo Puerto Viejo, pero ¿quién me dio? Santo Domingo. Yo amo Loja, yo amo Careamanga, Sosoranga, pero ¿qué me dio? Santo Domingo. Para mí Santo Domingo es mi ciudad natal, donde crecí, donde me desarrollé, donde he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente que me ha dado la mano en el camino, donde mis padres han podido hacer más de 40 años su vida profesional productiva, su vida profesional empresarial aquí en Santo Domingo por más de 40 años, sirviendo al deporte del país y de Santo Domingo mismo. Entonces, ahí viene un segundo flujo migratorio. Entonces van haciendo las escuelas, o sea, comienza a crearse servicio, viene el Banco de Fomento, vienen los primeros hoteles, las primeras, no hoteles, sino las primeras pensiones todavía, ¿no? Entonces, se va desarrollando el pueblo y se va colonizando, abriendo las primeras vías, ¿no? Que no es de la noche al día. Ese es un segundo flujo que para mí es determinante porque se crea el parque, ¿no? Se crea el parque y se va desarrollando. Y Santo Domingo se vuelve en el eje vial. ¿Por qué? Porque hay que abrir hacia Esmeraldas, Quinindé Esmeraldas, hay que abrir a Chone, completar Chone, y principalmente el carretero Quevedo-Guayaquil. El 3 de julio de 1967, según registro oficial, Santo Domingo fue elevado a cantón como parte de la provincia de Pichincha, según decreto dictado por la Asamblea Constituyente. Así se constituye el municipio de la ciudad, siendo sus primeros concejales los señores Ramón Cherres, que fuera electo presidente del ilustre consejo, el doctor Augusto Serrano Calero, vicepresidente. Concejales, señores Mario Naranjo, Luis y Carlos López Santander, Cadmo Zambrano y Alfredo Pérez Chiriboga. Para 1978 asume la categoría de alcaldía, siendo su primer personero el señor Clever Pacimiño Flores. Yo creo que el Clever no tenía la intención propiamente de ser un político, así. Él quería Santo Domingo, con el alma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él trajo plata. De Venezuela trajo hasta plata. Vino a invertir aquí en Santo Domingo y dijo, aquí me voy a quedar. Porque se fue a Quito, dijo, no, aquí no. Se fue a otra parte también a buscar, o sea, ¿dónde podía más o menos meter la plata? Y dijo, Santo Domingo es la mejor. Le vio un futuro aquí en Santo Domingo, ¿verdad? Aquí compró camaroneras, compró gasolineras, hizo urbanización, hizo inversiones aquí. Y propiamente él la base aquí. Oiga, todo el mundo le quería, oiga. Y eso me da gusto a mí, porque donde se va uno, dice, porque usted es la mujer de don Clever. Y por eso yo quisiera agradecerle. Y me había traído algo en la mano, ¿verdad? En el 66 ya se formó el primer comité pro provincialización, o sea, directo. ¿Cómo sería este pueblito que no tiene ni gente? Sí, quieren ser provincia, ¿no? Pero la presión era fuerte. Hubo ciertas peleas internas con Esmeraldas, con Manabí, incluido también Cotopaxi, ¿sí? Por eso es que la Junta Nacional dijo, le vamos a hacer cantón. La Junta Parroquial de ese entonces, pues, tenía que hacer las gestiones en Quito, en la capital, que era la cabecera del Cantón Quito, pues. Pero se toparon que Santo Domingo, pues, tenía muy poca aceptación para que le atiendan.
siempre Santo Domingo se quejó del centralismo y del aislado que estaba Santo Domingo. Pues imagínense, Santo Domingo tenía que pedir un espacio al 100 de parroquias rurales que ya tenía el Cantón Quito. El Cantón Quito, pues muy antiguo, tenía todas las parroquias del noroccidente, del sur, de los valles. Entonces, cuando Santo Domingo iba a pedir, por ejemplo, que hagan una inversión para el agua potable, le demoraron mucho y había que insistir mucho. La Asamblea Nacional decide hacer 3 cantones, que se publica en el registro oficial el 3 de julio de 1967. ¿Sí? Cantón Santo Domingo, Cantón El Carmen y Cantón Quinindé, que era Rosa Zárate. En 1985 se reúnen las fuerzas vivas. El comité estaba fuerte, estaba bravo, seguía la gente trabajando por la provincia. Inclusive se arrendó una oficinita en la, bueno, ya se llamaba 3 de julio. Allí era el comité, allí ya formé parte de ese comité. La señora, la licenciada Fanny Zurita en ese tiempo, que en paz descanse ahora, fue la presidenta del comité de damas, que fue mi esposa. Sí, se hizo el comité y seguimos trabajando. Hemos hecho muchas cosas y se entregó a Robles Bucarán, que en ese tiempo era presidente. El presidente del Congreso Nacional se le entregó el proyecto y se crea la comisión jurídica, en la cual está Fernando Espín, que en paz descanse, y Orlando Amores Terán. Y de allí prácticamente comienza a estructurarse el trabajo, se unió toda la gente, se dieron los pasos, se dieron los requisitos, porque hay que cumplir requisitos. O sea, esto quiero decir que aquí no es dueño de nadie, nadie es dueño de la provincia. El sueño de ser provincia es una lucha continua durante muchos años. La provincialización de Santo Domingo de los Áchilas fue un proceso que se extendió a lo largo de varias décadas. Santo Domingo pedía ser provincia. La Asamblea Nacional Constituyente solo oficializó la cantonización. Sin embargo, las aspiraciones de ser provincia no terminaron. El segundo comité de provincialización se formó el 29 de diciembre de 1984. El proyecto de ley de creación de la nueva provincia se presentó en el Congreso Nacional el 19 de septiembre de 1985, pero no fue tratado por los legisladores. El tercer comité de provincialización se conformó a principios de 1990 y este consiguió que el Congreso Nacional, el 27 de mayo de 1992, aprobara en primer debate el proyecto, pero el segundo y definitivo debate nunca se dio. 40 años de lucha, 40 años de haber buscado este logro, pero prácticamente allí ya hubo una unión de la gente, y se hizo un paro, luego se hizo una marcha. Bueno, todos estábamos con la provincia. El cuarto y último comité de provincialización se estructuró el 4 de mayo del 2006 y fue presidido por el alcalde, don Clever Paz y Miño Flores. Fue el movimiento definitivo que con un liderazgo efectivo aglutinó a todas las fuerzas vivas y a los sectores de la población. El 26 de noviembre del 2006, el pueblo, al ser consultado, oficialmente dijo que sí a la provincialización en forma unánime. Con esos resultados, el 7 de junio del 2007, el presidente de la República, Rafael Correa Delgado, firma el proyecto de creación de la nueva provincia, que se envía al Congreso Nacional, el mismo que es aprobado en primero y segundo debate. Finalmente, es publicado en el registro oficial el 6 de noviembre del 2007, el proyecto Ley de Creación de la Provincia de Santo Domingo de los Áchilas. En una asamblea en el Salón de la Ciudad, decidimos que la provincia se llame Santo Domingo y la capital Santo Domingo de los Colorados. Sí, definitivamente. Pero cuando llegó a manos del presidente, tenía su base ideológica en las nacionalidades también, allí asomó que se llamaba en el proyecto que
que lo presentó él, provincia Santo Domingo de los Áchilas, capital Santo Domingo. Entró al Congreso Nacional, entró a la Asamblea Nacional y fue aprobado. Y nosotros el 6 de noviembre de 2007 festejamos pues ese logro tan grande que ya fue la jerarquización de la provincia. Santo Domingo de los Áchilas tiene 2 cantones, Santo Domingo y La Concordia. Tras un acalorado debate, el Congreso aprobó la provincialización de Santo Domingo de los Colorados. Además, descartó que La Concordia decida en un plebiscito a qué provincia pertenecer. Entonces se propuso una consulta popular. La consulta popular la ganó Santo Domingo y se anexa el cantón La Concordia a ser un segundo cantón de la provincia, porque nosotros nacimos con un cantoncito que era el Cantón Santo Domingo y La Concordia que prácticamente se anexó a nosotros. Ahí no hubo mayor problema porque ahora en lo político el 6 de noviembre del 2007 se aprueba la provincia Santo Domingo de los Áchilas con mayoría absoluta. El 29 de noviembre del 2007 se aprueba el Cantón La Concordia a favor de Esmeraldas. Fue un manejo político, definitivamente. Los gritos de la delegación de Santo Domingo a favor y de la de Esmeraldas en contra de que La Concordia pase a la nueva provincia marcaron la sesión, que el tema fundamental fue más bien rápida. Las trabas comenzaron con el tema de los límites por la polémica con La Concordia, si pertenece a Santo Domingo o a Esmeraldas. El Congreso aprobó los límites de La Concordia, pero la mantuvo en el limbo. Por eso es que hubo la razón para poder hacer la consulta. Santo Domingo, con su capital cantonal Santo Domingo de los Colorados, es una ciudad de Ecuador, capital de la provincia Santo Domingo de los Áchilas. Tiene una población cercana al 500,000 de habitantes según el último censo del 2022 y como cantón tiene una población de 373.321 habitantes, que se ubica en el 4º lugar de las ciudades más pobladas del país. Por ser el punto de enlace entre Quito, Guayaquil, Portoviejo, Manta, Chone, Esmeraldas, Quinindé, Ambato, Quevedo y otras ciudades importantes, lo convierte a la urbe en un puerto terrestre de intercambio comercial entre sierra y costa. La ciudad es el centro político-administrativo de la provincia y uno de los principales ejes viales del país. Alberga grandes organismos culturales, financieros, administrativos y comerciales. Está dividida en 7 parroquias urbanas que son Santo Domingo, Chihuilpe, Río Verde, Bombolí, Saracay, Abranca-La-Sacón y Río Toachi. Si teníamos 7,000 habitantes en el 50, en el 74, que es el otro censo, superamos los 100,000, es un crecimiento explosivo. El eje es el campo, obviamente, ¿no? La colonización. Y la ciudad se va desarrollando. Entonces van llegando profesionales, va llegando una serie de servicios, ¿no es cierto? Desde médicos, profesores, entonces el pueblo, el centro se desborda, ¿no es cierto? Esas 10 hectáreas explosionan. De 10 hectáreas se va a 200 hectáreas, o sea, miren las cooperativas, es un desborde espacial, ¿no? Las olas migratorias fueron puntos clave del crecimiento y desarrollo de Santo Domingo, que dejaron un valioso precedente en los registros históricos del cantón. La primera etapa va desde el año 1881 a 1920. En este periodo es donde se adjudican las primeras 50,000 hectáreas y se abre el camino a Manabí, pasando por Santo Domingo desde Aloac. Los primeros habitantes son colonos ecuatorianos oriundos de Quito, Machachi y Aloac. También extranjeros procedentes de Francia y Colombia, entre otros. También llegaron jornaleros y caucheros, que son los que fueron los primeros hacendados. La segunda ola migratoria del Cantón Santo Domingo empezó desde 1930 a 1956. Ahí se da la construcción del primer camino carrozable conocido como Vía Chiriboga. Eso tiene un impacto en el crecimiento urbano de la parroquia. En aquella época se crearon la Escuela Caracas y el Banco de Fomento. Fueron entregadas también 80,000 hectáreas de tierras en el sector del río Pilatón, Ayuriquín, Santo Domingo. En esa época migraron gente de la sierra, de Quito principalmente.
Si el pueblo tenía 120 habitantes en 1932, para el primer censo de 1950 sube a 1.493. En el segundo censo, en 1962, la parroquia supera a los 30.000 habitantes. La tercera ola migratoria está relacionada a la implementación del gran proyecto de colonización denominado Polígono Vid, que habilitó más de 200.000 hectáreas en el Cantón Santo Domingo. Se construyeron las modernas carreteras entre sierra y costa, convirtiendo a Santo Domingo en la estrella vial del Ecuador. La zona atravesó un crecimiento demográfico explosivo que superó los 100.000 habitantes. En la historia viva de nuestra floreciente ciudad, Santo Domingo, merece especial mención el actual alcalde, quien ha sido parte del progreso y el fomento de infraestructura arquitectónica, Wilson Erazo Argotti. Son muchos los íconos y personajes forjadores del Cantón Santo Domingo de los Colorados. Entre ellos están Abraham Galazacón, Clever Pacimiño, Vicente Mazón Benítez, Cadmo Zambrano, Olger Polanco, Ramón Cherres Chávez, Galo Luzuriaga, Arturo Ruiz Mora, Ciro Andrade Acuña, Miguel Velarde Jara, Alfredo Pérez Chiriboga, César Fernández, Jorge Chávez Cruz y Emilio Lorenzo Estil, a la que también se suman instituciones tradicionales como el Benemérito Cuerpo de Bomberos, Cooperativa de Electrificación, Liga Deportiva Cantonal, Hotel Saracay, entre otros. Dentro de la nutrida gama de artistas, músicos y deportistas que han sobresalido de esta fecunda tierra colorada, podemos destacar a varios hijos virtuosos que han dejado un legado para las nuevas generaciones, como lo son Lucho Pancho Ruiz, Pericles Velastegui, Henry Endara, Sergio David, Fernando Mazón Núñez, quienes plasmaron sus capacidades en sus diferentes ámbitos, llevando en lo más alto el nombre de Santo Domingo a nivel nacional e internacional. Yo sí le doy gracias a Dios, ¿cómo no creer en Dios? Cuando nos entregó una familia, a mí me entregó hijos, nietos y amigos como ustedes, y amigos como los de Santo Domingo, porque eso es lo más importante en la vida. No nos llevamos nada. Dejamos, eso sí, un legado, y estoy dejando yo una herencia a los santodominguenses de paz, una provincia de paz. Y agradecerle a mis padres que nos trajeron desde pequeñitos, ¿no? Nos dieron una vida muy especial, una vida, digo yo, fascinante, que yo hubiese querido un literato como Gabriel García Márquez para que aquí desarrolle muchas novelas. Te cuento que tengo una experiencia que cuando yo viví en Quito por estudios que me fui en el 2000, me decían, ¿de dónde eres? De Santo Domingo, de ese pueblo. Y me dolía tanto que me digan de ese pueblo. Y decía, no, Santo Domingo no es ningún pueblo, es una ciudad hermosa. Pero la gente solo pasaba por su alrededor, por el bypass para la playa o para Guayaquil y regresaban, ¿no? A Quito. Pero ahora la alegría es que cuando voy a Quito a visitar a mis amigos me dicen, Santo Domingo está hermoso. Mientras Dios me dé aire en los pulmones, me dé vida, este corazón siga latiendo, va a seguir latiendo por Santo Domingo y para seguir haciendo más canciones que espero a la gente y a mis amigos les guste como hasta ahora lindo Santo Domingo ha sido. Decía una señora, hace poco me la encontré, una señora que llegó de Colombia. Su papá decía, no lo sabía, pero esta señora me cuenta, que Santo Domingo era la tierra de los sordos y mudos. Pero yo nunca había escuchado eso, le digo, ¿por qué? Y mi papá decía eso, sí, me dice. ¿Y por qué decía eso? Le pregunto. Dice, porque aquí nadie hablaba, todos lo único que hacían es trabajar y trabajaban en silencio. Entonces me quedé con eso, yo no he tenido la oportunidad de preguntarle a mi papá, no sé si se acuerde, pero esta señora me dijo estas palabras tan lindas y esa es la razón por la que progresó Santo Domingo. Este ha sido un recorrido general por las páginas de la historia de Santo Domingo, su cantón y su provincia. Territorio poseedor de una rica y variada etnografía,
lleno de costumbres, tradiciones y belleza natural que sobresale con luz propia en el concierto del desarrollo y progreso del país. En el próximo capítulo, conoceremos los más destacados acontecimientos relacionados con el patrimonio cultural de la Puerta Grande del Progreso Nacional. Yo soy de una tierra verde muy generosa que está ubicada en el centro del Ecuador. Todos los caminos te llevan a esta tierra que tiene tanta alegría y mucho amor. Mi gente que tiene el alma del niño bueno, que todos llevamos dentro del corazón, está bañada por ríos toda mi tierra, de palma, de cafetales llenos de flor. Son tantas las cosas buenas que hay en mi tierra, de bellas mujeres flores de este jardín y de nobles hijos indios colorados, la raza que es el orgullo del Ecuador. Santo Domingo, aquí estoy yo para cantarte esta canción que dice: todo mi amor por ti, el alma entera la entrego a ti.